Bueno, les voy a exponer el RAE de salud de poblaciones del caso EPOC. Entonces el RAE dice explicar la distribución de la EPOC en el ámbito mundial y en Colombia y las políticas para su prevención y control. Entonces, como bibliografía utilicé un artículo que habla de la distribución epidemiológica y el análisis de la EPOC a nivel mundial de 1990 a 1917, un artículo que habla acerca de los QALYs y los DALYs, la clase del doctor Briceño y por último el Plan Decenal de Salud Pública. Bueno, entonces, la EPOC es una enfermedad obstructiva pulmonar crónica caracterizada por una obstrucción del flujo aéreo debido a una serie de cambios internos de la vía respiratoria, como lo son inflamación, hipersecreción de moco, hiperplasia e hipertrofia del músculo liso, broncoconstricción, entre otras. Esto debido a la exposición de factores externos, como lo son el humo del tabaco principalmente, polución, contaminantes, cualquier partícula exposicional que tengamos en el aire. Y por otro lado, los genéticos, donde no los vamos a tocar en este RAE, pero son la deficiencia de alfa-1 antitripsina. Entonces, tenemos que la EPOC es una de las principales enfermedades que contribuye a la carga global de enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Esto qué quiere decir? Que esta enfermedad genera un peso significativo al sistema de salud pública de cada país. Específicamente hablando de Colombia, es una enfermedad muy costosa, por lo cual es muy importante saber cómo es su comportamiento para de esa forma generar políticas en salud y lograr controlarla o por lo menos prevenirla. Bueno, en la epidemiología tenemos que, pues vamos a referirnos a EPOC como una enfermedad obstructiva en donde la relación BEF1-CBF es menor al 70% o al 0.7. Entonces, es fundamental establecer una definición epidemiológica de la enfermedad, ya que, pues como sabemos, EPOC tiene muchas definiciones, podemos ampliar esta definición muchísimo más, pero aquí la vamos a tomar como esto, pues para que todos a nivel mundial, a nivel nacional, estemos hablando de lo mismo. Y es importante, pues para diferenciarla del asma, tener en cuenta que pues es EPOC cuando no hay resolución de este patrón obstructivo al uso de broncodilatador. Entonces, cifras en el 2010, estas son las que el doctor nos dio en la clase, tenemos que a nivel global teníamos 384 millones de personas con EPOC. Dentro de estas, en un 14% eran hombres y mujeres en un 7%. Como podemos ver, en hombres es casi el doble que el de las mujeres. En América Latina en ese momento teníamos una prevalencia del 15.2%, haciéndonos uno de los países que tenían más, uno eh, de los continentes con mayor prevalencia de EPOC. Por otro lado tenemos el lado urbano con 13.6 y el lado rural con 9.7. Entonces esto nos deja claro que el lado urbano es el lado en que más está expuesto a tener este tipo de enfermedad. Y eso es debido a que en el lado urbano es donde nosotros estamos más expuestos a los contaminantes ambientales, a un lugar de trabajo que tenga más exposición a partículas que nos puedan desencadenar esta enfermedad, contrario a lo rural, que pues no se queda atrás porque pues también tenemos diferentes factores que nos pueden influir, pero estos están más presentes en lo urbano. Además, añadiendo la contaminación que tenemos hoy en día en las ciudades, sobre todo como Bogotá, Medellín y Cali. Estos son otros datos que yo saqué del artículo, en donde ya hay una actualización al 2017, donde hablamos de una prevalencia global de EPOC en 500.044.9 millones, ¿qué? 544.9 millones. En hombres, la prevalencia, pues es que estos datos, así los da el artículo, me imagino que el punto de referencia era distinto a los parámetros que tomaron en el 2010. Sin embargo, en hombres la prevalencia era de 55.1 y las mujeres de 54.8, y podemos ver a comparación del año del 2010 que estas pues son valores que ya no se encuentran en, digamos, los hombres casi que doblando a la mujer, sino están muy parejos, es decir, la mujer logró igualar y casi que alcanzar al hombre en el desarrollo de esta enfermedad. Por otro lado, algo importante que se evidenció es que América Latina redujo su prevalencia
de EPOC, ya con un 7.2%, y dejando a África subsahariana como con mayor porcentaje. No encontré valores exactos de la prevalencia en el ámbito rural y urbano, sin embargo también especifican que es en las ciudades grandes, industrializadas y con alta producción de tipo industrial, en donde prevalece esta enfermedad. Entonces, hablaríamos del lado urbano. Entonces, acá esta gráfica es para mostrarles cómo eh, las mujeres inicialmente siempre estuvieron por debajo de los hombres, pero si se dan cuenta en esta gráfica que tenemos acá a la derecha, que habla acerca de la mortalidad, las mujeres, pues bueno, empezaron en una cantidad muy bajita comparada con los hombres, pero fíjense que a medida que fue pasando los años hasta el 2000, casi que los igualaron, es decir, la tasa de muerte de mujeres por EPOC aumentó muchísimo más que la de los hombres por EPOC, debido a que las mujeres antes no la tenían tan alta, hasta llegar a casi que igualar a los hombres. Lo mismo en la tasa de enfermedad, pues las mujeres empezaron a enfermar casi que igual a como lo hacían los hombres. Esta es otra gráfica que nos habla acerca de la prevalencia de estas enfermedades. Pues acá en este caso estamos hablando de las enfermedades crónicas respiratorias, como el asma, el EPOC y otras, pero pues nos vamos a fijar básicamente acá en la EPOC, que vendría siendo el cosito verde, y podemos ver que el comportamiento en hombres y en mujeres, fíjense que está casi que igual. Entonces, pues eso es lo que nos hace decir que la prevalencia en mujeres ha aumentado, y esto se debe al como la popularidad que ganó el cigarrillo en las mujeres. Antes no lo usaban tanto, hoy en día ya son muchas más las mujeres que fuman. Y también que están expuestas a ambientes de trabajo con muchos contaminantes. Bueno, entonces, es fundamental conocer el comportamiento de una enfermedad, hablando en general, para el desarrollo de las políticas públicas en salud. En este caso, pues estamos hablando de la EPOC, porque es una enfermedad que tiene un alto impacto sobre el sistema de salud. Entonces, eh, lo que se tiene que hacer es estudiarla, ver cómo se comporta, cuáles son sus factores de riesgo, cuáles son qué es lo que esto me puede llegar a ocasionar, cuál es su tasa de mortalidad, para de esa forma empezar a tener políticas e influir sobre la población para que generar un impacto sobre esto. Entonces, ¿esto cómo lo hacemos? Tenemos muchas medidas, sin embargo, una de ellas son los DALIs, que son los años de vida perdidos ajustados por discapacidad. En español, las siglas son ABAC, pero pues en inglés se traducen a DALIs. Entonces, esta es la formulita. Años perdidos por discapacidad, ¿eso qué quiere decir? Los años en los que yo estuve enfermo, o sea, digamos en el caso de que yo me haya enfermado de POC, los años que yo tuve POC, más los años de vida que perdí por mortalidad, es decir, las muertes por esta discapacidad. Si yo tenía que morir a los 50, pero me moría a los 20 por EPOC, entonces ahí tuve una muerte prematura, y esos años de los 20 a los 50, que son 30 años, son años perdidos por esta discapacidad. Entonces, esto de los DALIs nos habla acerca de la carga de la enfermedad. Pero pues yo sé que muchos de ustedes en clase no debieron entender qué era la carga de la enfermedad, o por lo menos yo no me quedó demasiado claro a mí. Entonces, pues yo les voy a hablar un poquitico más a profundidad a qué nos referimos con la carga de la enfermedad. Entonces, la carga de la enfermedad es la que comprende la enfermedad como tal, sus secuelas y el impacto de esta sobre la calidad de vida de las personas. Para de esa forma, recopilar toda esa información y generar indicadores y políticas en salud para que éstas tengan una repercusión sobre la población, y pues mantenerla de esa forma controlada y pues prevenirla. Entonces, esto pues ¿para qué nos sirve? Nos sirve para ayudar el establecimiento de prioridades de los servicios de salud en el ámbito tanto de cuidados curativos y paliativos, facilitar el establecimiento de investigación en salud, ayuda a identificar los grupos poblacionales y dirigir las actividades en estos grupos, y pues por último generar las políticas en salud por la cual vamos a controlar y prevenir esta enfermedad en la población. Entonces aquí hay un ejemplo porque pues de pronto el concepto no ha quedado muy claro. Entonces tenemos que la expectativa de un hombre en Colombia, digamos que es 84. Entonces tenemos a nuestro señor Lorenzo, que le diagnosticaron EPOC a los 45 años y él hoy en día tiene 68.
pero a esa edad Lorenzo se murió. Entonces, los años de vida que él tuvo con discapacidad, es decir, los años que él vivió con esa enfermedad, si le se diagnosticaron a los 45 y murió a los 68, serían 23 años con la discapacidad, es decir, Lorenzo duró 23 años enfermo. Y los años de vida perdidos por esta discapacidad vendrían siendo los de la muerte, es decir, la muerte prematura. Él tenía una expectativa de vida hasta 84, pero pues nos murió a los 68, entonces técnicamente nos perdió 16 años de vida. Entonces, si ya hacemos el DALIS o los años de vida ajustados por discapacidad, tendríamos que hacer la suma de 23 más 16 y nos daría un 39, que esa sería la carga de la enfermedad al sistema. Bueno, entonces hoy en día EPOC se encuentra en las 10 primeras causas con mayor carga mundial de la enfermedad. Entonces podemos ver acá entre diarrea, VIH, malaria, podemos ver que de número 9 encontramos a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces eso nos hace caer en cuenta de la importancia que es evaluar el comportamiento de esta, conocer cuáles son sus factores de riesgo, qué es lo que está pasando para que esta enfermedad se me dé y poder tomar medidas para que cada país, porque pues esta enfermedad se comporta diferente en cada país, en cada persona, como pudimos ver en cada sexo, para tomar medidas y de esa forma generar políticas para que el peso de esta enfermedad se reduzca. Entonces, bueno, comportamiento de la época a nivel mundial. Entonces, en esta gráfica, pues vamos a ver los años de vida perdidos ajustados por la discapacidad. Entonces, esta es, acuérdense, la suma del tiempo que yo duré enferma, viva con la enfermedad, y el tiempo que perdí porque morí prematuramente. Entonces, podemos ver el comportamiento de esta enfermedad, digamos, aquí las que están más en rojito o naranja o como amarillito son como las más graves, por así decirlo, y las que están en azul más oscurito las que están mejor. Entonces, bueno, podemos ver que países que son muy industrializados, que tienen alta demanda de industria, como digamos lo es Estados Unidos, lo es India, lo es China, Corea, Corea del Norte creo que es ese, bueno, estos países pues van a tener como un mayor impacto de esta enfermedad. Sin embargo, si nos damos cuenta, digamos, al comparar Estados Unidos e India, podemos ver que India tiene una mayor repercusión en este índice, en esta carga de discapacidad, en esta carga de la enfermedad, porque India no es un país tan desarrollado y con tantos avances tecnológicos y en salud como lo es Estados Unidos. Aquí, por otro lado, vemos las muertes por discapacidad, es decir, las personas que más mueren. Entonces podemos ver, Estados Unidos no lo tenemos tan grave, seguimos teniendo aquí gravecito a Corea. Y pues bueno, y por último, los años perdidos por discapacidad, es decir, las personas que enferman, aquí sí podemos ver claramente cómo tenemos a Estados Unidos, eh, pues con amarillo, es decir, con una alta prevalencia de enfermedad, pero acuérdense, teniendo en cuenta miren que no mucha gente muere, y esto pues es debido a las políticas en salud, a la intervención que se tuvo oportunamente de esta enfermedad y cómo se está manejando hoy en día. Bueno, entonces los factores de riesgo, estos fueron, pues han habido muchos estudios que los han clasificado. Uno de ellos es el estudio de Fiswick. También tenemos en el Gold y pues hay miles en verdad. Entonces se determinaron como estos los principales factores de riesgo para desarrollar esta enfermedad. Entonces tenemos el fumar, el humo en interiores, gases y partículas ocupacionales, los contaminantes, asma, material particulado, exposición de segunda mano a tabaquismo. Entonces, si nos podemos dar cuenta, todos estos, pues la gran mayoría son prevenibles. Digamos, fumar es un factor prevenible, la exposición de segunda mano a tabaquismo es prevenible, los gases y partículas de exposición ocupacional son prevenibles, entonces es una enfermedad que más que todo se puede prevenir. Es por eso que la mayoría de las políticas, de la forma que buscan manejar esta enfermedad, es tratándola desde sus factores de riesgo. Entonces, en eso es lo que se basa el estudio Facebook, en atacar, por así decirlo, la EPOC para bajar su prevalencia
mediante la intervención directa en los factores de riesgo. Entonces, ¿qué dice? Que nosotros tenemos que eliminar el agente del trabajo, es decir, que si yo trabajo en un ambiente en donde hay mucha contaminación, donde estoy expuesta a asbesto, a un montón de partículas, entonces es mejor que cambiar, eliminar ese agente del trabajo, lo cual es muy difícil, o yo cambiarme de trabajo, que me reasignen y eso. La sustitución del agente nocivo, si digamos estoy fumando, pues hoy en día también se sabe que los no me acuerdo cómo es que se llama eso, los vapes, sí, para fumar como cositas con sabores, también se han considerado que tienen como una influencia en el desarrollo de algún tipo de enfermedad en el pulmón. Sin embargo, si cambiamos el agente, digamos, de tabaco por uno de estos, pues de pronto podemos presentar mejorías. Control del ambiente de trabajo, esto quiere decir que no solo el control de no estar expuesto, sino que el trabajo de por sí sea como un ambiente amable, amigable, para pues estar ahí pues todo el tiempo que estamos, digamos, que haya buena ventilación, que no estemos cerca a muchos contaminantes, que si hay contaminantes pues estén alejados. Por otro lado, el control administrativo que propone, digamos, una persona que, digamos, un trabajo donde siempre vamos a estar expuestos a algún tipo de contaminante. En el control administrativo lo que procuramos es que haya una rotación. Entonces, digamos, si yo trabajo una semana en esta parte donde estoy más expuesta, luego roto con otra compañera, estando en otro lugar menos expuesta y así como para que el, la exposición no sea tan fuerte y tan concentrada. Y por último, pues que nos brinden equipos de protección personal para evitar estar en un contacto directo y peligroso con estas sustancias que nos pueden generar esta enfermedad. Bueno, el EPOC en Colombia. Entonces, pues si nos acordamos, ¿no? Acá en estos mapitas, entonces, si vemos a Colombia, Colombia a comparación, pues digamos acá en este caso de Brasil, Colombia está mejor, pero pues acá digamos sí, o sea, Colombia como tal no está tan mal como uno pensaría a la hora de hablar del EPOC, digamos, hay países que están peor. Eso no quiere decir que no estemos afectados, no estamos, pero estamos de cierta forma controlados, es decir, no tenemos una gran cantidad de muertes por discapacidad y pues eso es bueno. Entonces, esto también lo podemos ver reflejado, digamos, en esta grafiquita que ya nos habla más específicamente de cada ciudad. Entonces, digamos, tenemos que en Bogotá hay una prevalencia del 8.5, en Medellín de 13.5, en Bucaramanga. Entonces, acá tenemos las principales ciudades del país y podemos ver cómo la prevalencia del EPOC pues está. Y pues Medellín vendría siendo el que tiene una mayor prevalencia. Y pues si se acuerdan, Medellín y Bogotá han estado como en crisis del aire que han generado como pico y placas ambientales pues más prolongados para evitar que se generen estas nubes negras que hacen que el aire se vea todo contaminado sobre la ciudad. Entonces, pues basado en todo lo anterior, Colombia pues no se queda atrás. Entonces, eh, el gobierno, basado en todos estos estudios, basado en el análisis del comportamiento de la enfermedad, tanto a nivel mundial como a nivel nacional, se han generado políticas para regular, para prevenir y para controlar esta enfermedad pues, en el territorio nacional. Y esto lo podemos ver en el Plan Decenal de Salud Pública, sobre todo en la dimensión que habla acerca de los estilos de vida saludables y las enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces, ahí podemos ver cuáles son las metas, estrategias y acciones que están planeadas para prevenir y controlar la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, aquí les dejo unas, o sea, no es como para que se las aprendan ni nada, sino que estas son las políticas que hoy en día está usando nuestro país para controlar esta enfermedad. Entonces, pues digamos, aquí pueden ver cómo están hablando acerca del ambiente libre de humo, de pues el acceso equitativo y con calidad a los medicamentos, a la atención médica, el consumo de tabaco. Si se dan cuenta, la mayoría son como enfocadas hacia el consumo de tabaco, porque pues como tal, como les mencioné anteriormente, estas políticas se desarrollan basándose en ese estudio de Fiswick, en donde decían que para prevenir esta enfermedad y tenerla controlada, hay que atacar directamente los factores de riesgo. Y casi que el 90% vienen siendo debido a la exposición del humo de tabaco.
Entonces, por eso es que en este caso, Colombia se enfoca mucho en controlar la exposición al tabaco en jóvenes y evitar que los espacios que sean públicos estén como llenos de humo de tabaco, que sean más bien espacios libres de humo y todo eso. Entonces ahí está como el enfoque de las políticas que utiliza pues este país. Bueno, por otro lado, tenemos el EPOC y la ocupación. Entonces, casi que el 13 al 15% del EPOC que presentamos viene a ser debido a la ocupación. Esto es porque muchas personas trabajan en lugares en donde están expuestos a materiales que pueden causar este tipo de reacciones que en el organismo, que ya, pues ya sabemos, la inflamación, eh, la hiperplasia, la hiperproducción de moco, y es porque están expuestos a un ambiente laboral en donde son muy propensos a estar constantemente inhalando este tipo de partículas. Entonces, aquí vamos a hablar acerca de unos tipos de trabajos, de ocupaciones relacionados. Entonces, tenemos lo que es la construcción, las ventas callejeras debido a la producción, a la polución, la reparación de túneles, la minería, trabajar en gasolineras, las fábricas de cementos, eh, trabajar con hierro, con acero, con ferrocromo, en caucho, en el plástico, en la fabricación de cuero, con muchos limpiadores o muchos químicos, en fundición, en hornos de coque, pintura y soldadura, los mecánicos, trabajos de carga y trabajos de textilería. Entonces, pues acá podemos ver cómo en nuestro país nosotros tenemos hasta empresas que nos exponen casi que diariamente a este tipo de, de contaminantes. Entonces, digamos, acá tenemos la fábrica de cemento de Argos, pero acá un ejemplo es, digamos, las refinerías, no solo la de Barranca, sino también las de Cartagena, que son fábricas que constantemente están botando contaminantes al medio ambiente, y al estar tan cerca a ciudades pueden aumentar la prevalencia de que estas personas aún así no trabajen directamente con la fábrica, con Ecopetrol o por algo con ellos, como algo por el estilo, sino que estén por ahí, estén constantemente recibiendo esas partículas, y pues en un futuro, obviamente no es certero que todos van a generar la enfermedad, pues en un futuro pueden tener esta condición. Y listo, eso es todo. Muchas gracias por escuchar. Si escucharon hasta acá, por favor envíenme el emoji de el miquito tapándose los ojos. Gracias.